un destacado economista cordobés, el doctor Héctor Paglia, y una visita que nosotros no esperábamos, pero que nos enorgullece que cada vez que llega a Córdoba pasa por Al Fin y Al Cabo. Héctor Ruiz Núñez, ¿cómo te va? Bien, bien, un poco mal de la garganta y pido disculpas, primero que nada, pero bien y un gusto estar con ustedes, son todos amigos, cada vez que vengo a Córdoba lo primero que hago es contactarme. ¿Qué tal, Paglia? ¿Cómo le va? ¿Bien? Muy bien. De la Rúa frente a las primeras medidas económicas, ¿cuál debe ser la magnitud del ajuste? Bueno, yo creo que en este tema hay mucho por decir, pero fundamentalmente la magnitud que tiene el déficit fiscal actual y el proyectado para el año próximo hace presuponer que las medidas de ajuste deben ser importantes. Cuando se habla de ajuste no debemos pensar solamente en mayor presión tributaria, sino que yo creo que ha llegado el momento de tratar el otro capítulo, es decir, el del gasto. En la medida que el gasto se reduzca significativamente, va a haber confianza y las medidas van a tener éxito. Héctor, vos venís desde el exterior, ¿no? De la Rúa planteó su campaña en cuanto a la crítica del capitalismo salvaje. ¿Es posible instalar otro y bajo qué reglas, qué riesgos? Sí, te digo que no se notó una postura así tan decidida de la Rúa respecto a esa cuestión. En realidad, lo que se notó y se hablaba en el exterior es que cuando se hablaba, porque de la Rúa no es tan conocido todavía afuera, es que la campaña electoral argentina era una campaña razonablemente pacífica, era un tránsito a un nuevo gobierno bastante civilizado, mucho más que en la historia anterior. Y creo que el tema del salir de una forma casi salvaje, lo de capitalismo, a pasar de una forma más moderada del libre mercado, es todo un desafío. Yo creo que lo que el doctor estaba mencionando recién respecto al gasto es una necesidad y todo el mundo lo habla. Me gustaría saber en qué ítems se puede ahorrar mucho en la Argentina, ¿no? Porque por cada peso que recibe el Estado en la Argentina prácticamente tiene ya comprometidos en forma obligada 95 centavos. Entonces es bastante difícil. Para De la Rúa va a ser, creo, una cosa que de un nivel de creatividad muy alto, ¿no? Va a ser complicado, Héctor, porque evidentemente lo que plantea Ruiz Núñez, uno se pone a repasar el presupuesto nacional de 50.000 millones, hay 43.000 que está destinado nada más que a parte social, provincias y deuda pública. ¿A dónde hay que recortar? Bueno, yo creo que esto hay que desmistificarlo, es decir, hay numerosos programas de gasto que en realidad están creados con partidas más que millonarias y no cumplen el destino para el cual fueron creados. Es decir, tenemos sobreposición de programas, tenemos programas que se enuncian para un determinado tema y después terminan teniendo destino hacia otros. Yo creo que es el momento de cambiar totalmente el presupuesto nacional. Es un tema que lo venimos planteando desde hace más de 2 años, es decir, no solamente castigar a los programas sociales indiscriminadamente, sino reformular el presupuesto por el lado del gasto y aprovechar esta oportunidad de una buena vez para reformar la política tributaria. Es decir, si bien no hay anuncios oficiales, pero cuando escuchamos trascendidos en los cuales nuevamente se va a acudir a paquetes fiscales idénticos a los que se han venido manejando en los últimos años, indudablemente que nos preocupa que no haya un cambio en este aspecto y precisamente yo creo que lo que ha votado la gente es precisamente eso, un cambio. Si se va a seguir trabajando con el mismo criterio, tanto en gastos como en recursos tributarios, indudablemente que vamos a seguir poniendo aspirinas a un enfermo que tiene un problema grave como es el del déficit fiscal con un esquema de convertibilidad. ¿Es posible llegar a un cambio como el que produce Paglia en circunstancias como las actuales? Insisto que va a ser una cuestión de que en una especie de brainstorming de economistas se consigan, digamos, formas muy creativas, imaginativas de manejar esto, porque lo último que está diciendo Machinea, por ejemplo, es que se pretende hacer un recorte del gasto de la suma de 1.500 millones, que no es mucho.
No es nada. No es nada. No es nada. Entonces uno dice, ¿tienen espacio como para eso? Y el gobierno que se va tampoco está atendiendo las reglas de juego, digamos, de transición civilizada, que es el hecho de que le deja algo más de lo que ya está hablándose de aumento a los estatales y cosas que van a complicar todavía más la administración próxima, ¿no? A mí hay algo que me preocupa, no sé si a ustedes también, y es si es razonable este enfrentamiento entre Machinea y López Murphy por cuál va a ser el modelo de ajuste que se va a aplicar, o el del grupo productivo o el del Consejo Empresario Argentino. Digo, de cara a un gobierno que todavía no asumió y de cara también hacia el exterior, ¿esto resulta razonable? ¿Es prudente? ¿En qué termina? No, indudablemente que no. Yo creo que acá le llamemos ajuste o le busquemos un nombre que caiga más simpático. Lo que hay que buscar es lo mejor para los argentinos. Es decir, embanderarse detrás de un grupo de lobby o de un factor de poder dentro del país, indudablemente que no va a conducir a elaborar soluciones creativas, como bien se están proponiendo aquí, que debe haber, por un lado, y por otro lado, que hagan al bien común. Entonces, creo que todo enfrentamiento de este tipo es estéril e inconducente, no tiene sentido que se plantee en estos términos. Sí debe plantearse en un ámbito de gran consenso, precisamente por el mapa político que ha quedado dibujado en el país después de las últimas elecciones, es decir, un presidente que prácticamente ha sido plebiscitado en las urnas, pero que en la realidad de la estructura de los poderes no tiene un poder hegemónico, lo cual es positivo, pero que va a requerir no solamente creatividad del lado económico, sino del lado político, e incluso dentro de la propia dinámica de decisiones que tenga la alianza ya instalada en el poder. Yo creo que las elecciones han dejado muy claro un mensaje dentro de la alianza, es decir, la supremacía o el liderazgo de la Unión Cívica Radical, pero con diferencias importante con su socio político, el Frepaso. Lo estamos viendo ya en algunos acontecimientos de orden internacional, como los que se han producido en los últimos días, en los cuales las posiciones son divergentes. Lo que sí es alentador, la postura firme del presidente en cuanto a un camino a seguir, sin hacer un juicio de valor si este es el correcto o no. ¿Qué seguridad te da de la Rúa, no solamente desde el punto de vista político, sino en cuanto a la fortaleza en sus decisiones? Todo esto que ha sucedido y las declaraciones posteriores a la elección a mí me llevan a tener un escenario en el cual me parece que de la Rúa va a tener mucha mayor facilitación en negociar con la oposición que en dar algunas respuestas a una cantidad de pedidos y reivindicaciones que andan dando vueltas por allí. Yo creo que va a tener mayor posibilidad de negociar con De la Sota que darle satisfacción a la carpa docente, por ejemplo. Y creo también, siguiendo con el tema económico, que hay una cuestión urgente y hay una cuestión mediata. La cuestión urgente tiene que ser el ajuste, porque eso también es una respuesta internacional, es probable que eso derive en algo que para Argentina es muy significativo, que es la reducción de la tasa de interés. Cada punto de interés que la Argentina paga menos son 1.500 millones menos que estamos pagando nosotros. La Argentina está pagando una descarada tasa de interés absurda. Contra Chile, que está pagando 7-8%, estamos llegando a pagar el 14%. La Argentina es un país sin credibilidad. Pero por el otro lado, la cosa mediata es la producción, el desarrollo. Argentina se muere, la economía de Argentina se muere. Porque la convertibilidad, y lo dice muy bien Terraño, es como un respirador artificial. Salvó un momento de alta gravedad, pero no se puede mantener siempre. Hay que salir, yo no digo que se vaya a salir, porque ningún economista en la Argentina diría que una salida financiera de la convertibilidad, pero hay que buscar también una salida creativa de la convertibilidad. La convertibilidad está haciendo que los productos argentinos sean no competitivos. Y cuando Brasil devaluó, nos dejó casi cerrado el único mercado al cual accedía Argentina. Hoy Machinea habló de dolarizar. ¿Es la solución también? No, bajo ningún aspecto. Yo creo que acá acaba de tocarse el otro punto clave de la economía argentina de cara al futuro, es decir, el problema de la competitividad. Aquí la desventaja que presenta Argentina se va agravando día a día e introduce un factor de incertidumbre muy grande dentro de la economía, por eso hay que ser creativo nuevamente, somos reiterativos en este concepto, en cuanto a cómo se diseñan las políticas para tener una performance de competitividad
que permita el desarrollo de la economía argentina. No vamos a poder avanzar como país cuando el resto de países de la región están devaluando sus monedas. Estas devaluaciones no se están trasladando totalmente a sus costos, por lo tanto no se compensa con inflación interna y por lo tanto nuestros productos van perdiendo mercado día a día. Este es el otro gran aspecto y el otro gran desafío que esperemos en las próximas horas o en los próximos días tener anuncios concretos por parte de quienes van a tener la conducción del país a partir del 10 de diciembre. ¿Es suficiente con la transparencia como pretende de la Rúa? Digo, ¿con esto alcanza el impuesto a la corrupción? ¿Fue tan grande como para decir esto sirve al menos para estabilizar de alguna manera algunas cosas? Yo creo que va a ser un mensaje importante que los argentinos estamos necesitando. Es hora de que dejen de robar y además que sea en serio. Pero no alcanza. Con la corrupción alguien dice, bueno, si dejan de robar se soluciona todo porque entonces va a haber más plata. Bueno, cuantitativamente no es así, va a ser muy importante, pero creo que, bueno, además, yo sostengo que en la Argentina es muy difícil que se ganen votos con la lucha anticorrupción o la lucha de los derechos humanos. Acá se ganan votos con temas económicos personales. Me parece que eso va a significar una especie de caída, de sensación de trabajo. Va a haber un gobierno con un perfil mucho más bajo de exposición, un gobierno probablemente más confiable en muchos sentidos. Eso va a ser, creo, una buena señal en todos los aspectos, ¿no? Tuvimos un gobierno demasiado expuesto, un gobierno muy vocinglero, con todo lo bueno y todo lo otro. Creo que nos estamos mereciendo este tipo de etapas, ¿no? Una etapa más pacífica, donde se pueda estructurar y pensar mejor las cosas. Como bien decía el doctor, esa cuestión de qué programa tenemos. Argentina está en una grave situación, pero gravísima situación económica, pero no tanto por la situación interna que viene de la otra, sino porque Argentina no puede salir con lo que cualquier país del mundo está saliendo hoy, sus productos al exterior. No puede salir, no son competitivos. Y en la medida que no sean competitivos, uno se está comiendo cada vez más lo único que tiene. No se puede tampoco ir al mercado interno diciendo que se van a fabricar 500.000 viviendas. Eso no se da un estrangulamiento económico. Son todos planes que me hacen acordar el Plan Laura, por ejemplo, ¿no? La cosa keynesiana o post-keynesiana es buena, pero muy poquito. El Estado no tiene recursos hoy tampoco para un gran plan. Héctor, ¿la superflexibilización laboral, como pide el Consejo Empresario Argentino, es suficiente para lograr competitividad? O sea, el empresario en general dice que el salario tiene una incidencia ínfima en el costo definitivo. Superflexibilizar, ¿eso significa, digamos, reducir de alguna manera o bajar los niveles de costo para lograr mayor competitividad? Bueno, este es un tema que incluso hay quienes dicen que ha puesto en duda hasta la candidatura de algún cordobés que aspiraba o aspira a llegar al Ministerio de Trabajo de la Nación. Sí, Jorge Sapia, directamente. El doctor Sapia, que es un especialista reconocido de este tema. Yo creo que la flexibilidad, de hecho, está instalada. Está instalada, absolutamente. Creo que los empresarios lo que están pretendiendo quizás sea la seguridad jurídica que le dé un articulado legal en donde las situaciones de hecho queden plasmadas en dicha ley. Lo que se puede avanzar en materia de costo laboral yo creo que viene por el lado del Estado, es decir, la reducción de cargas impositivas o de impuestos al trabajo es una asignatura pendiente en la Argentina y una asignatura que debe ser abordada con parámetros de equidad en cuanto a lo que hacen al tamaño de las empresas, en lo que hacen al mercado en el cual trabajan y a las condiciones en que se desarrollan en dichos mercados. Es decir, no es lo mismo lo que puede aportar en esta materia una empresa que tiene o que forma parte de un oligopolio en la Argentina que aquella pequeña o mediana empresa que debe luchar todos los días por su supervivencia. En esto yo creo que hace a la globalidad del problema tributario en la Argentina y es un capítulo en el cual hablar de superflexibilidad o de maxi flexibilidad en la situación actual en que está el mercado laboral es redundante, es decir, es una situación de hecho que lo que sí se puede aspirar es que
haya un esquema legal que lo contenga y que contemple sí todos estos aspectos que acabo de señalar. ¿Héctor? Coincido en esto. De hecho, tenemos un nivel de desprotección laboral tan alto que ya más sería esclavitud, aún en lo dramático que suena el término. A mí me parece que tal vez un régimen que tuviera mucho que ver con las pymes, respecto a la cuestión del trabajador, podría, si está enganchado con un tipo de ayuda financiera a las pymes, pero con una cuestión que tenga que ver con algún tipo de acuerdo del Estado con los bancos, tal vez algún tipo de garantía mixta que el Estado le pudiera dar a las pymes para recibir sus créditos a otras tasas y para recibir créditos, porque una de las cuestiones que pasa en Argentina, que parece también una contradicción, es que a los bancos les sobra plata, pero no la quieren prestar porque tienen mucha desconfianza. Exactamente. Entonces, puede ser que calificando a las pymes del lado del Estado hay un proyecto sobre eso y dando algún tipo de garantía el Estado hasta cierto punto puede reactivarse ese sector que da mucho trabajo, ¿no? Como todos sabemos. Doctor Paglia, gracias. Héctor, gracias por darte la vueltita que cada año das por Córdoba y Sí, que te vengas allá es aquí. un gusto. Gracias, doctor Maimara. Gusto.